Antes de que existieran los imperios, antes de que el hombre estableciera tronos y se proclamara rey de la tierra, e incluso antes del gran diluvio que arrasó todo sobre la faz del mundo, existía un hombre que no vivía según las formas del mundo. No fundó ciudades, no construyó torres, no portaba armas ni perseguía el poder. Él hizo solo una cosa que pocos en su época se atrevieron a hacer: caminó con Dios. Su nombre era Enoc, un hombre que no destacaba entre la multitud, pero que fue llamado desde lo alto con un título que nadie más recibió: aquel a quien amo. En una era de oscuridad, cuando el corazón humano se inclinaba hacia el mal, Enoc fue una pequeña pero firme luz, viviendo entre el caos sin perder su rectitud. Por eso fue elegido, no para reinar, no para liderar un pueblo, sino para ser testigo. Y no solo testigo de las cosas terrenales, sino también de los secretos prohibidos del cielo. Una noche, mientras Enoc dormía, una voz resonó dentro de su alma. No era un sonido, sino una invitación sagrada grabada en lo más profundo. Oh Enoc, has hallado gracia ante mí. No solo eres justo, tú eres aquel que he elegido. Levántate y sigue a mi mensajero, pues te mostraré lo que ningún ojo humano ha visto. Sin una sola duda, sin queja alguna, Enoc asintió en silencio. Un ángel apareció a su lado. Una luz suave pero con tal majestad que la tierra bajo sus pies tembló. Ese ángel no reveló su nombre, solo inclinó la cabeza ante él y dijo: tú eres el elegido para entrar en los secretos de los cielos, pero también verás la oscuridad que se esconde bajo la luz y el pecado cubierto por una falsa santidad. Desde entonces, Enoc emprendió un viaje que nadie había realizado antes. No voló, no soñó, pero su alma fue elevada a través de los niveles celestiales, más allá de la atmósfera, más allá de la luz de las estrellas, atravesando capas de luz y tinieblas. Cada nivel era un mundo propio, donde todo tenía su orden y lugar predestinado. Pero al llegar a niveles más profundos, comenzó a ver cosas que hicieron temblar su corazón. Había luces contaminadas, glorias distorsionadas, y seres que alguna vez pertenecieron a la luz, ahora caídos en el abismo oscuro. Enoc no fue solo un invitado, recibió una misión. Dios le dijo: escribe, oh Enoc, escribe todo lo que veas, no omitas nada, no modifiques nada. Lo que estás por presenciar no es para tu tiempo, sino para generaciones futuras, para aquellos que vivirán en el caos y habrán olvidado su origen sagrado. Escribe para que sepan que la verdad nunca ha desaparecido, solo ha sido ocultada. Cuando Enoc inclinó su cabeza para aceptar la orden, un libro de fuego apareció ante él. No ardía, pero brillaba intensamente. No pesaba, pero hacía temblar sus manos. En esas páginas de fuego, cada imagen, cada palabra, cada lamento de Sheol, el inframundo, cada mirada triste de las almas, todo fue registrado como si el destino se derramara en tinta ante sus ojos. Y entonces, Enoc vio cosas que ningún mortal había visto jamás. Ángeles gigantes con alas encendidas, algunos alabando a Dios con luz, otros gritando en desesperación por haber traicionado el cielo. Vio las puertas del cielo abrirse, y dentro, las salas de la creación, el lugar de origen de la luz, el tiempo, las almas y las leyes. Pero cuando su mirada se adentró más, desde las alturas celestiales, vio una gran grieta extendiéndose sobre la tierra. No era un terremoto, era una ruptura en el orden sagrado. Algunos que habían estado junto al trono de Dios habían caído al mundo terrenal. Enoc no sabía quiénes eran, pero el ángel a su lado susurró: aquellos que una vez fueron llamados vigilantes, los guardianes, han traicionado su cargo. Dejaron el cielo para seguir sus deseos, y lo que sembraron será la causa del juicio global. Fue la primera vez que Enoc escuchó el término ángeles caídos, y en ese mismo instante supo que la historia que estaba por escribir no sería solo sobre el cielo y la tierra, sino sobre la guerra entre reinos, entre gracia y rebelión, entre vida eterna y destrucción total. Sabía que, desde ese momento, ya no era un hombre común, era el portador del libro celestial, el que mantenía el equilibrio entre advertencia y promesa, entre justicia y misericordia. Y así comenzó a escribir, no solo con sus manos, sino con su alma, cada capítulo de un libro que sacudiría a las generaciones futuras, el libro de Enoc.
Cuando Enoc aceptó el llamado de Dios, todas las fronteras del mundo material comenzaron a desvanecerse. La tierra que una vez conoció, con árboles, viento, amaneceres y atardeceres, ahora era solo un eco lejano. El ángel guardián no dijo nada más, solo extendió su mano. Cuando Enoc puso su mano en la del ángel, ambos fueron envueltos por una columna de luz que no venía del sol, sino de una fuente más profunda, más resplandeciente, capaz de penetrar tanto el alma como la materia. Y entonces fue elevado. No voló como un pájaro, ni se lanzó como una estrella fugaz, sino que los cielos se abrieron ante él como puertas sin cerrojo. Cada nivel era un mundo aparte, radiante, pero también temible. En el primer cielo, vio los tesoros de la luz, donde se forman los seres espirituales, donde se nombran las primeras almas humanas. En el siguiente nivel, fue guiado por las alas del tiempo, donde las ruedas de luz giraban lentamente, registrando cada instante que ha ocurrido y que ocurrirá, lo que ha sido predestinado desde la eternidad. Enoc temblaba. El ángel dijo: «Este es el lugar donde la verdad no tiene sombra. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento de la humanidad, incluso el más pequeño, está registrado aquí. Nada escapa a los ojos del santo». A medida que avanzaban, Enoc vio a los ángeles arrodillados, no por culpa, sino por la santidad abrumadora del lugar donde estaban. Había miles de seres de luz, sin forma humana, pero que irradiaban vibraciones de amor y majestad, cantando alabanzas a Dios con sonidos que no podían describirse. Comprendió: cada cielo es una capa de gloria, pero también un lugar donde se guardan los secretos más temibles de la creación. El ángel lo llevó a un lugar llamado el umbral del séptimo cielo, un lugar donde ningún ángel puede entrar sin orden. Allí, Enoc vio una neblina plateada que bloqueaba el espacio, y dentro de ella, siluetas colosales como volcanes vivientes. El ángel murmuró: «Este es el lugar donde se encierra a aquellos que una vez estuvieron junto al trono de Dios, pero lo traicionaron. No son humanos, pero fueron creados para proteger a la humanidad. En lugar de guardar la ley, la rompieron. En lugar de preservar, se entregaron a la lujuria». En ese mismo instante, Enoc vio una grieta entre el cielo y la tierra, donde la luz sangraba, y de ella cayeron innumerables ángeles. No gritaban, ni mostraban arrepentimiento. En sus rostros había un tipo de orgullo frío, como si hubieran elegido su destino desde el principio. Y justo después, Enoc vio lo que generaciones posteriores llamarían por muchos nombres: la primera rebelión celestial. Por los registros sagrados, Enoc conoció los nombres de los rebeldes: Semjasa, el líder, sabio, poderoso, pero también el primero en sembrar la semilla de la corrupción. No iba solo. Con él había 200 ángeles, cada uno gobernando una región del cielo, un poder, pero no estaban satisfechos con la responsabilidad asignada. Querían libertad en su forma más baja, hacer lo que deseaban, sin importar las consecuencias. Enoc los vio sellar un pacto de sangre en la cima del monte Hermón, que más tarde se convertiría en símbolo de la caída. Juraron que ninguno de ellos retrocedería, que si venía el castigo, lo compartirían. Ese fue el inicio de la primera rebelión celestial, no con espadas ni con fuego, sino con deseo, hechicería y seducción espiritual. Y entonces, Enoc vio las consecuencias aparecer rápidamente. Aquellos que una vez fueron luz, ahora se convirtieron en sombras que caminaban. Descendieron a la tierra, eligieron a mujeres humanas y enseñaron a la humanidad cosas prohibidas. Cómo invocar espíritus con palabras, cómo usar cuchillos, espadas y armaduras para matar, cómo preparar venenos a partir de raíces y hierbas silvestres. Y especialmente, transmitieron el arte de la seducción: pintar los ojos, usar joyas, vestir provocativamente. Todo para convertir el cuerpo en instrumento del deseo. La humanidad, inocente, aprendía esas cosas como un niño aprende a caminar. Pero día tras día, el mundo se volvió más oscuro, no porque la luz se apagara, sino porque fue distorsionada en un encanto mortal. Enoc presenció la deformación de la humanidad. No solo la moral decayó, sino que la propia raza se mezcló.
Los hijos nacidos de los ángeles caídos y mujeres humanas, los Nefilim, eran criaturas gigantes, codiciosas y sedientas de sangre. No conocían el amor, solo sabían comer, matar y dominar. Cuando los humanos ya no podían alimentarlos, comenzaron a devorar a los propios hombres. En ese preciso momento, Enoc entendió claramente por qué Dios lo eligió, para escribir todo como una advertencia, como un testamento sagrado para las generaciones futuras. Porque lo que estaba ocurriendo no era solo una rebelión, era una sacudida que estremecía hasta la raíz del orden divino entre el cielo y la tierra. En la cima del monte Hermón, donde el cielo parece tocar la tierra, donde la luz celestial atraviesa capas densas de niebla, se llevó a cabo un rito sagrado que fue profanado. No era una ofrenda al Altísimo, sino un juramento contra Él, realizado no por humanos, sino por seres que alguna vez habitaron en la luz más pura de los cielos. Enoc, en su primera visión de la rebelión, fue testigo de un temblor en el mundo espiritual, una inversión de todo el orden establecido desde la creación. 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, enviados por Dios para velar y guiar a la humanidad, se reunieron en la cumbre del monte Hermón. Allí hicieron un pacto prohibido, el juramento de aquellos que sabían que estaban blasfemando, pero aún así eligieron continuar. El líder era Semyasa, un ángel de belleza resplandeciente e inteligencia extraordinaria, pero él fue también el primero en temer las consecuencias. Advirtió a sus compañeros: si yo doy el primer paso y ustedes se retiran, todo el pecado caerá sobre mí. ¿Quién estará conmigo si cae la maldición? Pero en lugar de dudar, todos los demás ángeles levantaron la mano hacia el cielo y juraron al unísono: no retrocederemos. Hagamos juntos este juramento sagrado. Una vez decidido, nadie debe traicionar. Grabaron el pacto en la piedra de la montaña, y desde entonces, Hermón se convirtió en un monte maldito, que guarda el eco de la rebelión. Enoc registró los nombres de los líderes del grupo rebelde como testimonio viviente. Semjasa, el líder. Azazel, el que enseñó el arte de forjar armas y la corrupción. Armaros, Baraquiel, Cocabel, Sariel, Ezequiel y muchos otros nombres que la humanidad más tarde solo se atrevió a pronunciar con temor. Después del juramento, abandonaron su puesto celestial y descendieron a la tierra en forma humana, tomando por esposas a las mujeres que deseaban, no por amor, sino por posesión. Violaron el orden natural de Dios, rompiendo la barrera entre lo creado y lo celestial. Los hijos nacidos de su unión con mujeres humanas fueron los Nefilim, criaturas gigantescas con una sed insaciable, de sangre, carne y poder. Al principio, los Nefilim fueron aclamados. Eran altos, fuertes, poseían una majestad digna de los dioses. Podían levantar rocas que cientos de hombres no podían mover. Pero pronto, la horrenda verdad se reveló. No tenían compasión. Consumían todo lo que los humanos podían producir, y cuando las cosechas se agotaron, comenzaron a devorar a los propios humanos. La sangre empezó a empapar la tierra, y los gritos de las víctimas no cesaban. Además, el grupo de ángeles caídos enseñó a la humanidad cosas prohibidas. Azazel les enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Por primera vez se forjaron armas para matar al prójimo. Enseñó a las mujeres a delinearse los ojos, teñirse el cabello, usar pulseras, a convertir sus cuerpos en instrumentos de seducción. Y desde entonces, el cuerpo humano se convirtió en campo de batalla del deseo. Semjasa enseñó hechizos, conjuros que ataban almas, métodos para invocar espíritus malignos desde el más allá. Baraquiel enseñó astrología, Cocabel reveló las constelaciones, Ezequiel los secretos de las nubes, Sariel explicó el curso de la luna. Todos los secretos que debían permanecer en los cielos ahora fluían hacia la tierra como un veneno imparable. Enoc escribió entre lágrimas: todo lo que ellos revelaron sabían que no pertenecía a los humanos, pero aún así lo enseñaron, no por bondad, sino por hacer que los hombres igualaran a los poderes celestiales, para derribar la frontera sagrada entre las criaturas y el Creador. El mundo cayó en caos. Ya no existía línea entre lo santo y lo profano, entre humano y divino, entre bendición y maldición. La sangre humana empapaba la tierra.
Las almas de los muertos no encontraban descanso. Los animales fueron hibridados, los géneros distorsionados, y la verdad reemplazada por encantamientos. Cuando la tierra no pudo soportarlo más, fue la propia tierra la que clamó. Enoc escuchó en visión el lamento de las rocas. Oh Altísimo, la sangre de los inocentes ha penetrado mi interior. Haz juicio, porque la justicia ha desaparecido de mi superficie. Y desde los 4 rincones del cielo se alzaron los clamores de las almas asesinadas, de las mujeres engañadas, de los niños devorados, de la sangre que nunca dejó de correr. Oh Dios de los dioses, Rey de todas las edades, juzga. Devuelve la justicia a aquellos que fueron destrozados por el pecado de los ángeles caídos. En ese momento, Enoc ya no era solo un escriba. Era testigo de un crimen que no vino de los humanos, sino de entidades celestiales rebeldes. Sabía que un juicio se acercaba, no una catástrofe al azar, sino la espada de justicia del Altísimo, afilada por el dolor de la tierra y el clamor de las almas. Cuando la corrupción se extendió por toda la tierra, no solo los seres humanos sufrieron las consecuencias, sino que todo el orden de la creación comenzó a resquebrajarse. La naturaleza, creada como un espejo del esplendor de Dios, ahora se presentaba deformada, doliente, y gritaba en silencio. Enoc, en una de sus travesías sagradas, fue testigo de un mundo que ya no conservaba el ritmo divino que le fue dado. Vio árboles que no daban fruto a su tiempo, ríos que cambiaban su curso, mares que se agitaban sin razón, y estrellas que titilaban como si dudaran entre obediencia y desesperación. Escuchó lo que nadie más podía oír, el lamento de la tierra. No puedo soportarlo más, gemía la tierra. La sangre de los inocentes ha penetrado hasta mis entrañas. Los cuerpos han sido enterrados con prisa. La sangre de los niños se mezcla con el agua de los ríos. Los cadáveres de los animales están deformados. La hierba no puede crecer en estas tierras, rodeadas de almas que claman. Oh Creador mío, interven. Y ese clamor ascendió hasta las puertas del cielo. En los cielos más altos, donde los ángeles cantaban sin cesar, Santo, 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 cayó de repente un silencio. Los 4 arcángeles, pilares del trono del Altísimo, volvieron sus rostros hacia la tierra. Habían visto Miguel, el ángel de la justicia, protector de los elegidos; Gabriel, el mensajero que proclama los decretos y ejecuta los juicios; Rafael, sanador de toda herida, física y espiritual; Uriel, guardián de la luz, conocedor de los tiempos y del día del juicio. Presenciaron lo que ocurría: sangre derramada sin fin, almas errantes, los Nefilim gobernando con brutalidad, los humanos seducidos por la magia celestial, y la verdad sepultada bajo capas de engaño. Ya no podían permanecer en silencio. Se presentaron ante el trono del Altísimo. Con sus alas cubriendo sus rostros en señal de reverencia, proclamaron al unísono: Oh Señor de los espíritus, tú que habitas en la luz inaccesible, tú que conoces todo antes de que suceda, escucha el clamor de las almas inocentes. La tierra está gritando. Los justos son pisoteados. Tus leyes están siendo quebrantadas. Emite tu juicio. Y Dios, quien había estado observando en silencio, comenzó a moverse en justicia. A cada ángel se le asignó una misión específica, ya no de reconciliación, sino de ejecución del juicio divino. Uriel, el anunciador del fin. Uriel, ve con Noé, hijo de Lamec. Dile que el fin está cerca. Enséñale cómo construir un gran arca, porque el diluvio vendrá para purificar la tierra de sus pecados. Lo salvaré, un justo en medio de un mundo corrompido. Uriel partió como un rayo atravesando la oscuridad, llevando la luz del conocimiento sagrado al elegido antes de que cayera el juicio sobre la humanidad. Rafael encadena a Azazel, aquel que reveló los secretos del cielo y sembró la violencia entre los hombres. Llévalo al desierto de Dudael. Excava una fosa profunda entre las rocas. Enciérralo en la oscuridad. Cúbrele los ojos con una noche perpetua, y que permanezca prisionero hasta el día del juicio eterno, donde será consumido por fuego sin fin. Azazel, que alguna vez fue símbolo de luz, se convirtió así en el primero de los condenados por la eternidad. Gabriel, reúne a los Nefilim y sumérgelos en una guerra entre ellos. Haz que su propia sed de sangre los destruya. Ninguno sobrevivirá, y sus almas no ascenderán al cielo ni regresarán a la tierra. Vagarán como espíritus malignos.
causando daño a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Aquellos que antes infundían terror en los hombres se convirtieron en la raíz de la oscuridad espiritual, almas errantes ocultas en lo invisible, esparciendo temor y calamidad. Miguel, ve con Semjasa y sus compañeros, átalos con cadenas irrompibles, enciérralos bajo la tierra, donde el fuego arde sin consumir. 70 generaciones pasarán, y en el día del juicio final serán arrojados al abismo eterno, sin esperanza de redención. Miguel no empuñó espada, pero cada palabra suya llevaba el peso de un mandato sagrado, imposible de resistir para cualquier ángel. Cuando Enoc escribió estas visiones, comprendió claramente: una gran purificación se acercaba. Nadie escaparía a la espada de la justicia del Altísimo, ni reyes, ni ángeles, ni fuertes, ni débiles. La naturaleza ha clamado, los ángeles han actuado, y ahora el cielo y la tierra comenzarán a sacudirse para limpiar la sangre y la magia, restaurar la paz a las almas justas y devolver la justicia al Creador de todo lo que existe. Cuando la súplica de la tierra, los gritos de las almas inocentes y la intervención de los ángeles fueron elevadas, el cielo ya no guardó silencio. Enoc, elegido como testigo y escriba del reino celestial, fue llevado ante el trono glorioso del Altísimo, un lugar donde no existe la oscuridad ni el tiempo, solo una presencia tan pura que hizo temblar su alma como hoja en medio del torbellino. Fue colocado ante el trono del juicio eterno, donde un río de fuego fluía desde sus pies, donde miles de ángeles se postraban en un silencio sagrado, y en el centro estaba Dios de los dioses, aquel a quien nadie puede acercarse si no es llamado. Él miró a Enoc, no con palabras, sino con luz, una luz que penetraba hasta la estructura del alma, y entonces él dijo: Enoc, hijo de Jared, has visto, has oído, has comprendido. Ahora, escribe. El juicio fue pronunciado no con un grito, sino con un peso sagrado imposible de resistir. Cada decreto suyo retumbaba como trueno en el alma de los ángeles, haciendo que el espacio y el tiempo se congelaran en un temor absoluto. Les di la vida, la ley y la libertad de elegir, pero rechazaron la luz, escogieron las enseñanzas de los caídos, cambiaron la gloria por el polvo, la verdad por la hechicería y la justicia por la lujuria. Él ordenó: toda la corrupción del hombre, desde la sangre derramada hasta la brujería, desde la lujuria hasta la codicia, será lavada con agua. Vendrá un gran diluvio, no como un arrebato de ira sin causa, sino como el antídoto para un mundo ya podrido. El pecado no puede seguir echando raíces en la tierra, pues la tierra ya no puede contenerlo. La naturaleza rugirá, los cielos se abrirán, el agua caerá desde lo alto y brotará desde abajo, y todos los malvados, desde reyes hasta plebeyos, serán arrastrados, como hojas secas ante la tormenta divina. No pertenecen al cielo ni a la tierra, son el resultado de la rebelión. Él no permitió su supervivencia. No hay lugar para un poder híbrido entre ángeles y humanos. Dios ordenó: serán destruidos uno por uno, y sus almas, pues no pueden ir al cielo ni descender a la tumba, vagarán como espíritus oscuros. Se convertirán en demonios, en la sombra de generaciones futuras, invisibles, pero presentes. No comen, no duermen, pero siembran locura, miedo y destrucción. Lo que alguna vez fueron, se convertirá en una maldición que durará hasta el fin del mundo. Vivisteis en la luz eterna, pero traicionasteis la morada sagrada. Os mezclasteis con el polvo, destruisteis lo que llamé bueno. Él pronunció sentencia: Semjasa y sus compañeros serán encadenados con fuego. Cadenas que no provienen del hierro, sino de la justicia eterna. Serán encarcelados en el abismo oscuro bajo la tierra, un lugar de fuego sin cenizas, donde el recuerdo doloroso se repite sin cesar. 70 generaciones. Será el tiempo del primer castigo, pero después serán consumidos eternamente en el lago de fuego, donde no hay muerte, solo existe el dolor y la soledad perpetua. No os creé para revelar secretos. Enseñasteis lo que prohibí y llevasteis a la humanidad a la perdición. Ahora no habrá perdón, ninguna intercesión será escuchada. La tierra ha testificado y será purificada. No más sangre derramada, no más almas errantes. Renovaré todo. Él prometió:
Después del gran diluvio, habrá un nuevo pacto con Noé, el justo sobreviviente. A través de él, Dios restaurará la humanidad, devolverá el orden y levantará nuevamente las leyes. Pondré mi arco en el cielo como señal, el arco iris, de que no destruiré de nuevo toda la tierra con agua, pero el fuego vendrá después, para la última vez. Cuando todas las órdenes fueron dadas, Enoc, temblando, anotó cada palabra. Cada frase que escribía era una daga grabada en la historia sagrada, imposible de borrar. Los ángeles que custodiaban el trono no lo miraban con desprecio, sino con veneración. Él, un mortal, pero portador de la voluntad del cielo. Y Dios habló por última vez. Enoc, escribe para las generaciones aún no nacidas, aquellos que vivirán en los tiempos más oscuros, cuando la oscuridad resurja, cuando los espíritus malignos regresen, que sepan, yo ya he juzgado, y juzgaré de nuevo. Que sepan, mi justicia no duerme, y la gracia solo llega a quien se arrepiente. Enoc inclinó la cabeza, con lágrimas cayendo. Comprendió que su misión no era solo escribir, sino transmitir el fuego de la justicia a las generaciones venideras. No todos creerán, no todos entenderán, pero quienes escuchen sus palabras habrán sido advertidos. Y así, el primer juicio comenzó. El cielo tronó, las aguas subieron, las montañas se quebraron, los ángeles actuaron. La historia humana entró en un capítulo completamente nuevo, abierto con lágrimas, sangre y fuego sagrado.